Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este día estamos celebrando el 9º domingo de Pentecostés y es de bendición para mí traer para ustedes el mensaje de la palabra del Señor. El tema para el día de hoy es que, visto que un gran número de rúbricas para este domingo incluyen lecturas que nos advierten contra la falsa doctrina y nos exhortan a mantenernos fieles en la doctrina pura. Muchos llaman al 9º domingo después de Pentecostés el domingo de ortodoxia. En este mundo pecaminoso frecuentemente nos encontramos con maestros falsos que con sus mentiras engañan a muchos. Sin embargo, Dios ha enviado a pastores y maestros fieles para predicar la palabra, siendo instruidos en esta misma palabra de Dios, nos comparten a nosotros la bendita palabra en su pureza. Vamos a iniciar nuestro culto entonando el primer himno. Oh Dios omnipotente, oh Padre celestial, te pido reverente, perdone mi maldad, me postro arrepentido, pidiendo tu perdón. Sé bien que te he ofendido, dame tu solución, porque es tan grande tu amor. Vengo a ti, oh Señor, a pedirte en nombre de Cristo misericordia, oh gran Dios, porque es tan grande tu amor. Vengo a ti, oh Señor, a pedirte en nombre de Cristo misericordia, oh gran Dios. Dios Todopoderoso, Altísimo Señor, ante ti temeroso, suplico compasión, que el Espíritu Santo sea mi consolador, y tu Hijo Jesucristo sé que es mi Salvador, porque es tan grande tu amor. Vengo a ti, oh Señor, a pedirte en nombre de Cristo misericordia, oh gran Dios, porque es tan grande tu amor. Vengo a ti, oh Señor, a pedirte en nombre de Cristo misericordia, oh gran Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, Dios es santo y celoso, y no deja sin castigo al culpable, pero también es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que perdona la rebelión y el pecado. Acerquémonos pues con corazón sincero y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Padre misericordioso, confieso que por naturaleza soy pecador. He pecado contra ti en pensamientos, palabras y obras, por lo malo que he hecho y por lo bueno que he dejado de hacer. Con toda justicia merezco tu castigo en esta vida y después, pero siento mis pecados y confiando en tu Hijo Jesucristo te ruego, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, ten piedad de mí.
reciban la absolución. El Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. El Señor sea con ustedes. Oremos. Te suplicamos, Señor, que nos concedas el espíritu de pensar y hacer siempre las cosas que sean justas para que nosotros, que sin ti nada bueno podemos hacer, por tu gracia seamos hechos capaces de vivir según tu santa voluntad. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amados hermanos, la lectura para este día en la que vamos a meditar es el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Y en esta parte del Evangelio, mis hermanos, vemos que los apóstoles, como pastores fieles, fueron a predicar las buenas nuevas del Evangelio, y al regresar Cristo les dio descanso físico y también descanso espiritual por medio de su palabra. En la misma forma, Dios capacita y fortalece a todos sus ministros fieles por medio de esta misma palabra que es del Señor. Escucha, así dice la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Y la palabra del Señor dice así: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos,
porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hermanos y hermanas, este es el precioso evangelio del Señor. Confesemos nuestra fe, amados hermanos, pronunciando el credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tú estarás conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, y en presencia de mis angustiadores. Para tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo,
estarás conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi Gracia, misericordia y paz sea para todos y cada uno de ustedes, de parte de Dios Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amados hermanos, vivimos en una época en la que estamos con mucho estrés y el afán de este mundo son el pan de cada día. Y no nada más de algunos, sino de muchos, incluso de los que decimos ser cristianos. Y proclamamos que Dios tiene control de todas las cosas, pero nos angustiamos cuando no podemos nosotros mismos controlar nuestra situación o nuestras situaciones. Horarios de trabajo, puedo decirlo, extenuantes, orden de prioridades, atendemos lo urgente y dejamos de hacer lo realmente importante. No me alcanza el tiempo, decimos. Es la consigna de muchos, porque hay muchas cosas por hacer, porque hay muchas cosas que nos trazamos como metas por alcanzar. Y esto tanto por incrédulos como por creyentes. Pero ¿es esto lo que tiene Dios para sus hijos? ¿O es lo que Dios ha determinado para sus siervos? A partir de la sección de Marcos, lo que acabamos de escuchar ahorita, vuelvo a repetir, de Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 34, vemos que debemos mostrar, o el Señor en este caso nos muestra y nosotros debemos mostrar quién puede dar verdadero descanso. Y también podemos mostrar quién puede dar el verdadero sustento para los suyos y cómo deben vivir aquellos que han encontrado ese descanso y sustento divino. La palabra de Dios misma nos enseña que Dios nos ha bendecido asignándonos áreas que cumplir, o en este caso tareas para cumplir. Y podemos ver, amados hermanos, también que desde Adán tenía que labrar el huerto donde Dios lo puso. Hasta nosotros hoy en día tenemos un trabajo para manifestar las perfecciones de Dios y para que nos gocemos de ellas. Y también la palabra de Dios nos dice en 2 de Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así que la flojera y responsabilidad no son bien vistas por Dios. Por lo tanto no pueden ser bien vistas por nosotros. ¿Alguna vez te ha tocado ver a personas que no trabajan y piden de comer? ¿O has llevado a cabo esta parte de la Biblia que nos dice que el que no quiere trabajar tampoco coma? Hay que trabajar no solo para nuestro sustento y el de nuestra casa, o en este caso nuestra familia, sino para manifestar a otros la salvación de Dios a través de la vocación que Dios nos ha dado, a través de la labor que nos ha encomendado. Pero en ocasiones perdemos de vista esta perspectiva y nuestro trabajo se torna cada vez más demandante y agotador, al punto de distorsionar nuestras prioridades, dejando a un lado lo importante por atender lo urgente. Por eso es muy propio que reflexionemos a la luz del pasaje de este día, que en medio de nuestra labor nos encomienda nuestro Señor. Debemos siempre descansar en Jesús. Pero ¿cómo debemos descansar en Jesús? Como sus siervos. Descansar en Jesús como sus siervos es nuestra primera enseñanza, a diferencia de los patrones de este mundo, porque
sabemos que los que tienen un trabajo secular tienen un patrón, quienes en su mayoría no están realmente comprometidos con el descanso de sus empleados, sino, discúlpeme la expresión, pero los patrones cada vez están más afanados en exprimirlos a sus empleados hasta que obtengan la mayor ganancia posible de sus labores. Dios sí está interesado en que su pueblo, sus siervos, puedan tener descanso. Esto es lo que nos dice el cuarto mandamiento. En Éxodo 20, versículo 8 al 11, ahí encontramos los mandamientos, sobre todo este cuarto mandamiento. Los apóstoles tendrían mucho que hacer en adelante, pero debían aprender a descansar en Jesús como sus siervos. Y el que no descansa en Jesús se olvida del tercer mandamiento, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Los apóstoles, como su descripción lo indica, eran enviados, comisionados por Cristo a una obra específica. Eran enviados a predicar el Evangelio, tal como lo vemos en el versículo 7 al 13 del mismo capítulo. El domingo pasado hablamos de ello, donde nos dice en el versículo 7 que el Señor los envió de dos en dos a predicar el Evangelio. Estaban siendo orientados, estaban siendo entrenados y ahora estaban practicando parte de ese entrenamiento. Y la labor era bastante fuerte y agotadora, pero también hay que decir muy gratificante al hacer lo que el Señor les había mandado como siervos de Cristo. Y como siervos de Cristo también se aplica en nosotros. Estamos llamados a hacer lo que Él nos mandó. Estamos llamados a cumplir lo que Él nos indica en su palabra. Y al hacerlo tendremos gran regocijo en nuestros corazones al ver la obra de Dios en nuestras vidas y a través de nosotros. Podemos decir también que nuestro Señor nos bendecirá predicando la palabra. Él hablará por nosotros. Pero no nos dice el Señor que esta labor siempre será sencilla y llena de resultados visibles y favorables. Noé hizo lo que Dios le mandó y por muchos años de ardua labor no se vio un fruto visible que pudiéramos imaginar. Debía ser resultado de tanto trabajo, pero se dio el fruto que Dios quiso. Él y su familia, me refiero a Noé, entraron en el arca y además todas las especies de los animales que Dios quiso fueran preservadas. Dios mantuvo su salvación a los suyos. Tal vez no fue fácil la tarea, pero Noé tuvo que aprender a descansar en Dios, en su promesa y su fortaleza y sabiduría para continuar su obra. Podemos ver también que los apóstoles fueron a llevar la buena nueva, es decir, las noticias de buena y nuevas, al regresar asegurando todo lo que ellos en emociones lo comentaron al Señor, de haber cumplido una misión específica, y vienen a su Señor dando cuenta de sus hechos y enseñanzas. Los apóstoles le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Habían ido de dos en dos, pero llegaba el tiempo de volverse a juntar y reportar al Señor lo acontecido, celebrando la obra de Dios, maravillados de su poder y regocijándose de ser parte de su obra. Ellos daban cuenta al Señor. ¿Se imagina qué gran gozo cuando podemos juntarnos como siervos del Señor para celebrar sus maravillas? Cada domingo nosotros nos celebramos en este recinto. Nos juntamos en este recinto para gozarnos con nuestro Señor, para alabarle,
desafortunadamente hay personas que no quieren asistir a la iglesia porque tienen temor a contagiarse, porque tienen temor a que, en pocas palabras, les pase algo ahora con esto del virus. Pero olvidamos que estamos en las manos del Señor. Olvidamos que es el Señor quien nos provee. Olvidamos que es el Señor quien nos manda a que prediquemos el Evangelio y también que le alabemos y le glorifiquemos al Padre de todos nosotros, que es nuestro Señor. Así como se juntaron los apóstoles regocijados, así debemos hacerlo nosotros para dar cuenta de todo lo que hemos hecho y enseñado a otros como siervos de Dios. Lo que hacemos, lo que enseñamos con nuestras palabras, con nuestras acciones. Muchas veces te he dicho, si tú vas a hablar de Dios, ¿sí?, vas a hablar en tu forma de vivir, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar. Dar testimonio de Cristo. Y ese testimonio hablará de Cristo. Y debemos recordar que nuestra vida no es nuestra, sino del Señor. Y que aquí somos una nación santa, como lo dice en su palabra. Un pueblo comprado por Él para que anunciemos sus virtudes con nuestros hechos y nuestras enseñanzas. Entonces, si es importante lo que hacemos y decimos, ¿cómo lo debemos hacer? Si es importante lo que hacemos y decimos, ¿cómo lo debemos llevar a cabo? Lo que vivimos y transmitimos con nuestra vida, esto es lo que demuestra a cuál Dios llevas o qué Dios tienes en tu corazón. Con tu enseñanza, con lo que Dios te ha enseñado por medio de su palabra. Luego entonces es mucho más importante aprender correctamente del maestro para poder dar un balance satisfactorio de la labor que Él nos ha encomendado hacer. Si tenemos la libertad de poder dar cuenta de lo que hacemos y enseñamos sin avergonzarnos, a pesar que nuestros esfuerzos no sean completos ante Él, hallaremos descanso en Dios y en su amor infinito, en su fidelidad, en su misericordia a todas las personas que lo amen, a todas las personas que lo sigan. Y todas estas personas recibirán esa promesa de ser limpios, de ser declarados justos delante de Dios por la obra de Cristo. Porque Dios no es injusto, no olvida, no hace nada en contra de nosotros, ni mucho menos nos castiga, como muchas personas tienen por decir, ay Dios, ¿por qué me castigas? No, el Señor no castiga. Nosotros nos castigamos, nosotros recibimos las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras actitudes. El Señor es amor, el Señor es bondadoso, misericordioso, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia el nombre, dice a su nombre, así dice Hebreos 6:10. Los verdaderos siervos de Dios dan cuenta de lo que hacen y enseñan y hallan descanso en Jesús. Pero ¿cómo tú vas a hallar descanso en Jesús? Simplemente teniendo tiempo a solas con el Señor, orando al Señor, pidiéndole al Señor. Los siervos de Cristo necesitan tiempo a solas con su Señor. Hay mucho trabajo en la vida del Señor, hay mucho trabajo en la viña, hay muchas necesidades y hay muchos necesitados. Marcos nos dice que aún el reporte y el tiempo de los apóstoles con Jesús estaba interrumpido con el desorden de gente yendo y viniendo, quitándose, en este caso, en los tiempos que se arrimaban, quitándole a los apóstoles aún el tiempo para comer tranquilamente. Pero eso Jesús les dice y les invita a descansar, a ir a otro lugar apartado. Es lo mismo que te dice el Señor. ¿Quieres descansar?
de todas las tribulaciones, de todas las adversidades, date un tiempo a solas con el Señor. Así como se lo dijo a sus discípulos, donde puedan descansar, donde puedan para por un momento estar sosegados, tranquilos, disfrutando de la presencia del Señor. Aunque sea un poco de tiempo, sí, hay mucho por hacer, pero trabajar sin descanso no nos ayudará, sino que nos perjudicará y nos desenfocará de lo que realmente debemos hacer. Si el hacer la obra del Señor te causa conflicto, ponte a pensar entonces, ¿a qué Dios quiere servir? Si el predicar la palabra de Dios te causa conflicto con tus seres queridos, con tus amigos, tus hermanos, etcétera, piensa entonces a qué Dios quiere servir. Y sobre todo, piensa en los dones que Dios te ha dado. Y piensa que estos dones pueden llegar a ser una labor desgastante, aunque muy satisfactoria. Pero es necesario pasar tiempo a solas con Jesús. Asimismo, la palabra de Dios nos dice que somos sus ovejas, como lo dice en el versículo 34, que te quiero volver a leer, que dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí está por demás que te diga que el Salmo 23 te dice todo lo que el Señor te provee. Toda la palabra de Dios nos manifiesta la relación de Dios con su pueblo, como la relación de un pastor con sus ovejas. Cristo es el buen pastor que incondicionalmente está cuidando, proveyendo, pastoreando y apacentando a sus ovejas. Y aún te preguntas y dices: Dios, ¿por qué me castigas? Nuestro Señor lo dice en Juan capítulo 10, verso 11. Nos señala solamente cómo el buen pastor de las ovejas de Dios da la vida por sus ovejas. Jesús es el buen pastor. Y cuando se nos es anunciado el evangelio y creemos en él, estamos reconociendo al pastor y supervisor que vigila a nuestras almas. La palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25, nos dice que la gente vio a Jesús y los apóstoles ir por una barca a la orilla del mar. Y ellos reconocieron que Jesús iba allí y no quisieron estar lejos de él, así que fueron por tierra. Tal vez no habría barcas disponibles, pero sabían que Jesús iba para otro lugar y ellos quisieron ir tras él. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has querido buscar al Señor? ¿O cuántas veces has querido escuchar la palabra de Dios y siempre hay algo que se atraviese y no te lo permite? O puede ser que estés en casa y quieras venir a la casa del Señor, pero la pereza no te lo permite. Surge tal vez la pregunta: ¿qué escuchan aquellos que lo buscan? ¿O qué buscan aquellos que lo escuchan? ¿O qué buscan y a quién siguen? Como ovejas que escuchan y siguen su voz, estas personas seguro habían escuchado a Jesús y otros oyeron acerca de Jesús, de sus obras maravillosas, como el mismo Herodes, podemos decirlo. Herodes lo había escuchado de todos aquellos que lo rodeaban. Pero a diferencia de Herodes, esta gente corrió para ver a Jesús, para escucharle, para exponerse a su amor y su misericordia. Esta gente no era ciudadana por Herodes, no era cuidada por Herodes, y precisamente ni por los líderes religiosos eran cuidados. Era gente necesitada que encontró a Cristo y encontró en Cristo el descanso para sus almas. Ellos corrieron y se adelantaron al grupo que iba por mar
corrieron y recorrieron un trayecto más largo e incómodo, pero luego encontrarlos junto a Jesús. Qué triste es ver hoy personas que corren a escuchar a muchos sinvergüenzas, estafadores y ladrones que se hacen ricos con el evangelio, en lugar de escuchar a Jesús, en lugar de escuchar la palabra de Dios. Hoy en día nosotros nos gozamos porque nosotros somos sus ovejas. Nosotros escuchamos el verdadero evangelio, las verdaderas promesas, la palabra del Señor. Dice nuestro texto que el Señor no rechazó a los imprudentes que interrumpieron su descanso con sus apóstoles. Nos dice que el Señor les dijo a sus apóstoles: vayamos a un lugar apartado, a otro lugar. Esto es lo mismo que el Señor quiere de ti, que tomes un tiempo. Yo le digo a la congregación: ¿cuál es tu cuarto de guerra? Como lo dice la película. Búscate un lugar donde tú puedas tener esa comunión del Señor, porque como en el versículo 34 nos dice que eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor te puede enseñar muchas cosas. Necesitas de instrucción. La compasión de Jesús fue la necesidad directa que tenía esa multitud. Ellos necesitaban conocer mejor a Dios. Tal vez tú necesitas conocer mejor al Señor. Y el Señor te sigue hablando, el Señor te sigue llamando. Tal como las ovejas necesitan de su pastor, así también nosotros necesitamos de ese buen pastor. Necesitamos ser instruidos, necesitamos ser guiados, necesitamos ser ordenados por medio de la palabra de Dios. Y yo te digo, amado hermano, amado amigo, el Señor está buscando sus ovejas y su palabra lo dice: voy por otras ovejas que también son mis ovejas y que no están en mi redil. Él te está buscando, Él te está invitando a que escuches lo que Él tiene para ti. ¿Puedes decir que has aprendido o estás aprendiendo a descansar en Jesús? ¿Cómo te enfrentas a tu labor diaria, ya sea como cabeza o proveedor de tu hogar, ya sea como ayuda idónea o como miembro de la iglesia y parte del cuerpo de Cristo que ha de dar testimonio de la gracia de Dios en donde quiera que está? ¿Cómo te enfrentas a las dificultades y situaciones diarias? ¿Ellas cuentan de ti? ¿O hallas descanso en Jesús en medio de todo esto? Si es así, contestaste a todas estas preguntas en favor tuyo, déjame decirte que los apóstoles encontraron descanso en su Señor. La multitud pudo ser apacentada y pastoreada por el buen pastor. Roguemos que así como los apóstoles y como esa multitud, nosotros también podamos ser traídos a descansar en Jesús. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde en nuestras mentes y en nuestros corazones para con Cristo Jesús, para la vida eterna. Amén. Es momento de entonar el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, tu Espíritu me sostenga. Un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. Oremos. Padre de amor y Señor de misericordia, rogamos, Señor, para que seas tú, Padre eterno, por medio de tu Espíritu Santo, que nos siga instruyendo,
que nos siga guiando por medio de tu palabra y que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, Señor, en todo momento de nuestras debilidades. Que al estudiar y escudriñar tu palabra, Señor, nos muestres el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y que siempre estemos sujetos a esa voluntad, Señor. Que siempre estemos afanosos de querer seguir aprendiendo tu palabra, de querer seguir gozándonos en tu palabra, y lo que es mejor, Señor, poder seguir alabándote y glorificándote como tú te lo mereces. Imploramos, Padre eterno, que a todos aquellos que no te han conocido sean obrados por tu Espíritu Santo y que tengan ese conocimiento de ti y de tu voluntad, Señor. Y permite que cada uno de nosotros, los que ya te conocemos, tengamos ese gozo, el gozo de servirte, el gozo de hablar de ti, pero lo que es mejor, Señor, el gozo de ser perdonados, porque tú lo has dicho, Señor, que el que crea y sea bautizado será salvo. Ayúdanos pues, Señor, a seguir creyendo en ti, y a todos aquellos que no han creído en ti, Señor, obra en ellos, dales tu palabra, ten misericordia de nosotros y también de todos aquellos que aún no te han escuchado. Padre eterno, esto lo pedimos no por nuestros propios méritos, sino que lo pedimos por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Digamos y oremos todos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Entonemos el tercer himno. Eran 100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay aún ovejas que rabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Pero todavía existen pastores que por las montañas a buscarlas van, y cuando las hallan, las traen al camino bueno. La verdad y vida es Cristo el Señor. Las 99
en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. Encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Bien, amados hermanos, llegamos al final de nuestro culto, por lo que les pido, oremos los unos a los otros, sigámonos resguardando porque ya lo vemos en las noticias, está yendo nuevamente una ola de contagios. Oremos por los jóvenes, por los niños, hasta donde yo tengo entendido, está un poco más crítica la situación. Entonces, amados hermanos, estemos al pendiente, sin bajar la guardia, como dicen por ahí, sanitizándonos, usando el cubreboca, teniendo la sana distancia. Cuando vengamos aquí a la iglesia, adoptemos también las medidas de seguridad como hasta hoy en día lo estamos haciendo. Y obvio, también sigo invitando a todos y cada uno de ustedes a que vengamos a alabar al Señor, vengamos a orar al Señor, a pedir por toda esta situación que estamos viviendo. Bien, no me resta más que decirles que tengan bendecida tarde, que Dios les bendiga y les guarde, y sobre todo que nuestro Señor les bendiga según su voluntad. Así es que, amados hermanos, vamos a terminar nuestro culto entonando la cuarta alabanza. Amén. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has destinado para todas las naciones. Ella es la luz que alumbra el mundo entero y llena de gloria tu pueblo escogido. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será para siempre.